Bueno, pues buenas tardes, es un honor estar con vosotros y bueno, mi parte va acerca de las diferencias que hay entre la visión creacionista y evolucionista. Vamos a ver cómo son dos puntos de vista completamente distintos, como aceite y agua, que no se pueden mezclar. Y si estás en un bando, no puedes poner ni el dedo gordo del pie en el otro bando, que son completamente distintos. Muy bien, en el principio, ¿qué pasó en el principio? Esta pregunta es algo que todo ser humano se plantea en algún momento de su vida. En el principio, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasó? Vemos que el universo, nuestro cuerpo y todo lo que vemos y conocemos sigue leyes, sigue unos patrones muy bien diferenciados. Son leyes muy bien engranadas, muy bien configuradas, que nos permiten respirar, que nos permiten tener todo lo que tenemos. ¿Cuál es el relato de la creación, el relato bíblico del Génesis? Empezamos con 6 días de la creación. Son 6 días naturales, son 6 días de 24 horas. Lo digo esto porque muchas versiones, muchas vertientes de pensamiento intentan incluir millones de años en el relato del Génesis. Pero el relato del Génesis no podemos olvidar una cosa, es un milagro. Es un milagro, es el poder de Dios. Y el poder de Dios es sin medida. Entonces son 6 días, y son 6 días de 24 horas, y son de 6 días naturales, y no hay millones de años. ¿Cuál es el relato del Génesis? ¿Cuál es la creación divina? En el día 1 se creó la luz, el tiempo, el espacio, el universo y la tierra, que estaba cubierta de agua. En el día, ese sería el día primero y segundo. El día tercero, tierra seca. Y las plantas fueron los primeros seres vivos, los primeros organismos que aparecieron sobre la faz de la tierra, antes que el sol. Porque en el día cuarto fue el sol, la luna y las estrellas. Luego en el día quinto, aves y peces. En el día sexto, animales terrestres y el hombre. Y en el séptimo descansó. Muchos me preguntan, bueno, un momento, según el relato del Génesis, los primeros organismos fueron las plantas, antes que el sol. Pero aquí veo un problema, me dicen. Las plantas no pueden vivirse en el sol, porque yo estudié en mi escuelita que las plantas realizan fotosíntesis. Para hacer la fotosíntesis se necesita el sol. Si no hubo sol, ¿cómo es posible que hubiese planta? Lo primero que hay que dejar claro es un evento milagroso, es poder de Dios. Si Dios quiere, puede hacer crecer plantas de las rocas o muchas más cosas más difíciles como seres humanos de las propias piedras. Pero no hay que ver una cosa, también está revelado en la Biblia. Y dijo Dios que existe la luz y la luz llegó a existir. ¿Cuál era la fuente, el origen de esa luz si no era el sol? Pero si está todo escrito. En el Apocalipsis dice, y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre, ni de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Dios es luz. Eso es cristianismo básico. Dios es luz. Así que todas las plantas pueden recibir y pueden vivir perfectamente sin sol. Esto es algo importante, porque parece ser que es una piedrecita que intenta arrojar al relato del Génesis. Bueno, esa piedrecita ya está quitada del medio. ¿Qué más tenemos? En el relato del evolucionista dice, bueno, el universo tiene millones de años. Cuando yo estudié eran 14.000 millones de años. Ahora al parecer se piensa que incluso no es eso, sino que es el doble, más y más y más y más y más anciano. ¿Por qué? Bueno, lanzaron hace poco un telescopio en James Webb. En James Webb, estuvo investigando lo que había más allá del espacio profundo y encontró la estrella más lejana de todas, la llamado Earendil, en honor a algo de eso en anillos, por tanto, porque yo soy fan número 1. Y se vio que estaba a 12.900 años luz. Eso, contando con que supuestamente la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo y que esa estrella nos llega a su luz, hicieron un cálculo y dicen, muy bien, si podemos ver la luz de esa estrella que está a 12.900 años luz y la luz corre a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, hacemos nuestros cálculos y ¡boom! El universo tiene más de 13.000 millones de años. ¿Cierto o falso? La Biblia dice no. El universo, la Tierra y todo lo creado no tiene millones de años, tiene miles de años. ¿Es realmente la velocidad de la luz 300.000 kilómetros por segundo? Pues se ve que no. Esa es la velocidad de la luz. Cuando yo emito a un reflector, el reflector rebota luz y viene a mí. La velocidad de la luz rebotando sobre mí es 300.000 kilómetros por segundo. Eso se puede medir. Pero la velocidad de la luz desde el origen, ya sea una linterna o ya sea la luz de una estrella a 12.900 años luz, es instantánea, es infinita.
Y eso no se puede medir por ningún aparato humano. ¿Qué dice la línea temporal del evolucionismo? Dice, muy sencillo, al principio había algo, vamos a llamarlo huevo cósmico, vamos a llamarlo singularidad, vamos a llamarlo agujero negro, donde estaba toda la materia, toda la energía del universo concentrada en un punto muy pequeño, tan pequeño que era más pequeño que un átomo. De repente explotó. Cuando explotó, toda esa materia y energía se fue congregando por la fuerza gravitatoria formando las estrellas. Las estrellas como nuestro Sol. Luego otra parte de la materia se fueron agrupando, formando los planetas y nuestro querido planeta Tierra. Luego, esos componentes químicos sobre el planeta Tierra se fueron configurando para formar la molécula de H2O y ¡pum!, tenemos el océano. Y luego, dentro de ese lodo primigenio con ciertos químicos, esos químicos se fueron ensamblando, autoensamblando, fueron formando una cadena de ADN y ¡pum!, tenemos la primera célula, de la que venimos todos. Ese es el relato evolucionista. Como he dicho, si eres creacionista no puedes ser evolucionista y no puedes coger ideas del evolucionismo, ni al contrario. Son aceite y agua. Intentan mezclarlos, pero nunca podrán, porque son completamente distintos. ¿Qué dice el creacionismo? La luz creada fue creada antes que el Sol. ¿Qué dice la evolución? No hay luz antes que el Sol. ¿Qué dice el creacionismo? Los océanos fueron antes que la Tierra. ¿Qué dice la evolución? Tierra antes que océanos. ¿Qué dice el creacionismo? Las plantas fueron antes que el Sol, fueron la primera vida. ¿Qué dice la evolución? La vida se originó en el mar. Árboles antes que peces, dice el creacionismo. Evolución dice peces antes que árboles. Y así tenéis una lista de todo lo que es una mano y la otra. ¿Pueden llegar a un punto de común acuerdo? La respuesta es no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si eres cristiano, no puedes coger ni una sola idea de la evolución, porque son contrarias. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Qué somos? Bueno, según el relato de la evolución, somos eso. Según el relato de la evolución, lo que tenéis en pantalla se considera uno de los primeros fósiles de las criaturas que salieron del mar, se volvieron terrestres y fueron evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta formarnos a nosotros. Según el relato de la evolución, ese es tu tatarabuelo. Según el relato de la evolución, es curioso, no somos más que gusanos. ¿Podemos tirarle una piedra a esa idea de la evolución? No una, multitud de ellas. Y aquí os dejo una idea, una piedra que podemos lanzar en contra de ese gigante de cristal llamado evolución. Y es lo que tenéis en pantalla. Lo que estáis viendo es el fósil de un 100 pies, es el fósil de un invertebrado que no tiene huesos. ¿Sabéis qué? Según el relato de la evolución, según lo que está en los libros de texto que vuestros niños están estudiando en el colegio, que nos enseñan a todos, desde las cajas de cereales, en los documentales de National Geographic, en los vídeos de YouTube y en todas partes, según ese relato evolucionista, esto no es posible, esto no puede existir. Porque la evolución dice que los fósiles solo pueden ser de criaturas que tienen partes duras, como huesos, después de millones y millones y millones y millones de años enterrados en el lodo. Esto es un fósil de un animal invertebrado, no es el único que hemos encontrado fósiles de gusanos, de medusas, de cantidad de criaturas que no tienen huesos y ahí están fosilizados. ¿Eso existe? La respuesta es sí. Entonces, ¿es cierto el relato de los millones de años, que los fósiles necesitan millones de años y que la Tierra tiene millones de años? La respuesta es no, y es un no rotundo. Esto solo es una muestra, vamos a ver más. Pero, aquí estamos para ver las diferencias. Hemos dicho, si yo soy evolucionista, yo creo que no tengo propósito, solo soy un accidente, unas mutaciones en el ADN de un gusano que fueron derivando en anfibios, en reptiles, en mamíferos, como ratas, en monos y eventualmente en el ser humano. Pero si yo creo en el relato de la Biblia, tengo un padre, creador, que me amó. Desde antes de la fundación del mundo me dio nombre, me dio un propósito. Me amó tanto que se encarnó y murió por mí, para darme vida eterna. Yo creo que es mucho mejor que pensar que somos gusanos. Según el evolucionismo, otra piedrecita más que podemos tirarle a ese gigante de cristal llamado evolución. Según el evolucionismo, de nuevo, los libros de ciencia de los niños en el colegio, en la universidad, de los grandes científicos, creen que las ballenas, los cetáceos, los delfines vienen de un perro que vivía cerca de la costa. Eventualmente, por mutaciones, que son accidentes, fallos en el ADN, fue perdiendo esas patitas y se fueron convirtiendo en aletas. Y ese perro
después de esos supuestos millones de años que hemos visto que no existen, se convirtió en un gran cachalote. ¿Veis esto lógico? Esta conferencia la he puesto para haceros pensar, no a vosotros, sino a todos los que nos escuchen, porque el relato evolucionista es algo que inhibe tu mente, es algo que te dice, no, la evolución, y ya está, todo explicado. Tenemos que ser críticos, tenemos que hacer preguntas, y esto es una gran pregunta. ¿Esto tiene sentido? Este es un dibujo que representa a ese perrito que, bueno, volvió al mar. Sé que suena ridículo, pero esto es lo que vas a encontrar en cualquier libro de ciencia del más prestigioso científico que gana mucho más que yo y que sale en muchas revistas. Pero vosotros sois críticos, todos tenemos una mente y podemos pensar, ¿esto tiene sentido? ¿Qué más piedrecitas podemos tirarle a ese gigante de cristal llamado evolución? Ahí tenéis un diente. Se encontró en una cueva en Denisova, es una región de Siberia, en Rusia. Y los antropólogos, por supuesto evolucionistas, cogieron ese diente y dijeron, ya está, este diente pertenece a un nuevo homo, un nuevo ser humano de esa escala evolutiva de los monos al ser humano y vamos a llamarle el hombre de Denisova. Incluso lo pusieron guapo. Ahí tenéis en la imagen, eso está hecho de plástico, de cera, de pelo pegado. Le pusieron una expresión entrañable. Todo inventado acerca de ese único diente. Volvamos a pensar, quiero que pensemos, ¿esto tiene sentido? ¿Podemos preguntar si esto tiene sentido? Esto es evolución, esto es libro de texto, este es libro universitario. Ahí tenemos una cosa muy curiosa. Quiero que observéis el dibujo de abajo. ¿Qué podéis ver? ¿Qué es lo que parece? No hay que tener mucha imaginación. Según el relato evolucionista, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, por lo tanto, seres humanos y dinosaurios nunca jamás pudieron encontrarse. Porque, por supuesto, tenemos que creer que hay millones de años, según la evolución. Esto es una pintura rupestre en Yamón, Perú, en un lugar llamado, curiosamente, el Valle de los Dinosaurios, porque se encuentra una gran cantidad de fósiles de dinosaurios. ¿Qué veis? Son seres humanos, son cazadores que no están cazando un búfalo, precisamente. Están cazando un dinosaurio. No es el único caso de arte antiguo donde se ven que los hombres y los seres humanos realmente convivieron. Entonces, ¿es evolución cuando vemos, por ejemplo, distintas especies de pinzones, como tenéis en la imagen, distintas especies de gorrión, distintas especies de águila? Eso no es evolución. Eso es que nosotros, como organismos creados, fuimos preparados a tener una diversidad genética, mediante herencia dominante, recesiva, codominancia y una gran cantidad de herencias genéticas que siguen las leyes mendelianas. Mendel fue el padre de la genética. Es como explicamos cómo es que nosotros, por ejemplo, como seres humanos, somos altos, bajos, castaños, rubios, de color, asiáticos, caucásicos y una gran variedad. Pero somos todos, ¿qué? Mismo género, misma especie. Eso no es evolución. Eso es lo que muchos autores llaman microevolución. Eso no es evolución. Eso es simplemente genes, diversidad genética, que van pasando de unos padres a hijos y se van seleccionando por el entorno. Unos sobreviven y otros mueren. Pero eso no es evolución. Eso es algo natural. Lo que dice la evolución es que tu código genético puede cambiar drásticamente de un ADN de perro a un ADN de ballena. Eso es totalmente no científico. Entonces, lo que sí es cierto es que tenemos, y todas las especies tienen una diversidad de alelos, que son una diversidad de genes. Esa alta diversidad genética es lo que otorga a una especie más capacidad, o menos, de adaptación al cambio. Es lo que ocurre cuando cogemos una población de ciertos organismos, de ciertos animales, y se recluyen, por ejemplo, en una isla. Irán perdiendo información genética por cruzamiento, dominancia, recesividad. Se irán descartando unos genes y irán apareciendo otros. Pero no de la nada. Son unas leyes mendelianas de genética. Y eso sí es posible, pero eso no es evolución. Esto es una imagen, un diagrama de lo que es un gen. Para los que no sepan lo que es un gen no es algo sencillo. Un solo gen es algo extremadamente complejo. Un gen posee un lugar específico del ADN. Si estuviese en otro lado, las enzimas que codifican, que lo leen y producen la proteína que produce en tu cuerpo, no lo leerían. Tienen un lugar muy concreto. Dentro del ADN, además, dentro de ese gen tenemos intrones, exones. Los exones producen proteínas, producen aminoácidos, los intrones no. Pero los intrones tienen una función. Y si cambias cualquier cosita del ADN,
deja de funcionar. Las mutaciones, que es la base de la evolución y la base de toda esta nueva cultura neooccidental, está quebrada. Es mentira, porque las mutaciones, si incluimos unas mutaciones, por pequeñas que sea, en un gen, el gen probablemente dejará de funcionar. Y esa es la base de la evolución, esa es la base de la mentira de la evolución. Esto que tenéis en pantalla es un gen muy sencillito. Pero ahí donde lo veis, tiene más de 1058 pares de bases nitrogenadas, ácidos nucleicos, que son como las letras de un abecedario, ATGC. Ese orden de ATGC, de esas 4 moléculas del ADN, ese orden específico, y solo ese es el que genera, el que ratifica que ese gen va a funcionar, y va a producir una proteína y va a producir un organismo. Unas cuantas mutaciones, una pequeña variación, se cargaría ese gen. No existiría nada más. Ese organismo está muerto. Es un error. Y dejaría de existir. Pero es que la evolución dice que no solo por azar, sino de repente aparecen esos ácidos nucleicos, esa base nitrogenada, que se reorganizan y ¡pum! De repente aparecen nuevos genes y nuevas especies. Pero eso, ya veremos en conferencias más adelante, es probabilísticamente absolutamente imposible. Hay una cosa muy curiosa. El padre de la evolución, Charles Darwin, dijo, después de escribir el origen de las especies, dijo, vale, aquí presento mi teoría. Es mi idea. Aquí está. Según lo que yo he visto, según lo que yo entiendo. Pero os digo una cosa. Padre de la evolución dijo, si se encontrase alguna estructura que sea tan compleja que no puede explicarse por pequeñas variaciones a lo largo de mucho tiempo, mi teoría de la evolución, base de esta neocultura, de este neomundo occidental, mi teoría de la evolución quedaría totalmente descartada. Bueno, pues no hemos encontrado una, hemos encontrado muchas. ¿Alguien cree en los ojos? ¿Podemos decir que los ojos existen? ¿Sí? Ya está, ya no hay evolución. Hemos acabado. Fin. El ojo es una estructura tan compleja, tan perfectamente engranada, tan perfecta, con tantas partes, tantas membranas, tantas capas dentro de la retina, tantas células, tanto bien coordinado, que el ojo es una de esas estructuras que se carga ese gigante de cristal llamado evolución. Padre de la evolución, no lo digo yo, lo digo el padre de la misma evolución. Pero hay mucho más. Aquí tenéis en pantalla el flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano forma parte de ciertas bacterias, es lo que utilizan para moverse, o por ejemplo lo encontramos también en los espermatozoides. Tiene una cola que se mueve como un rotor, como un motor de barca, que los propulsa a gran velocidad para desplazarse y se mueve a más de 15.000 revoluciones por minuto. 15.000 revoluciones por minuto. Si yo pongo mi coche a 15.000 revoluciones por minuto, me cargo el motor de mi coche. Pero esto aguanta y funciona muy bien. Es a nivel microscópico. Tiene más de 30 diferentes piezas, 30 diferentes proteínas engranadas y encajadas perfectamente para producir lo que simplemente sería pues, el diagrama de un motor. Aquí nuestro amigo Miguel Ángel, que es ingeniero, puede dar fe de que eso realmente parece el diagrama de un ingeniero que ha fabricado un sistema de navegación, de propulsión. Lo encontramos en algo tan humilde como una bacteria. Esto sería el segundo ejemplo que pongo que va en contra de la teoría de evolución. Es una estructura de una complejidad tan grande que no puede ser explicada mediante pequeñas variaciones. Por lo tanto, es otra piedra más para ese gigante de cristal. Lo que dije al principio, evolución y creacionismo son aceite y agua. Evolución, soy un gusano, soy un accidente, no tengo propósito, no tengo moral. Creación, Jehová me dio un propósito. En el principio, según el relato creacionista, en el principio era Dios, y era eterno, era infinito, es impotente, es autosuficiente, es personal, lo creó todo de la nada. El relato evolucionista es que dice que al principio hubo nada, y nada, y nada, y nada, y nada más que nada. Y la nada, de repente, evolucionó y se convirtió en el todo el universo, en todas las estrellas, en todas las galaxias, en todos los mares, en todas las aves, en todos los reptiles, en todos los seres humanos. ¿Qué leyes hay en contra de esa evolución? No son cualquiera, son las leyes más básicas y más importantes de todo el universo. La ley de causa y efecto, la ley de conservación de la energía y de la masa, la ley del incremento de entropía, las leyes universales de la información, las leyes de la biogénesis, todas ellas son leyes fundamentadas, reales, de los libros de ciencia que van en contra de la evolución.
Según el relato del creacionista, el pecado es un intruso. Según la evolución, no existe pecado. Según la creación, las normas morales y éticas se hallan en la palabra de Dios. Según la evolución, el ser humano define qué normas son las que hay que coger. El pecado limita nuestro potencial, dice la Biblia. La evolución, someterme a creencias religiosas destruye mi potencial. ¿Qué dice la creación? Que el ser humano tiene un origen definido, una identidad, un propósito. En la evolución nada de eso. Según la evolución, la muerte no es un resultado del pecado. Según la evolución, no existe el pecado. Por lo tanto, el hombre no es culpable. Si no es culpable, ¿para qué necesitamos un Salvador? Si no necesitamos un Salvador, ¿para qué fue la muerte de Cristo? ¿Y cuál es la mayor evidencia? Y con esto concluyo mi ponencia. ¿Cuál es la mayor evidencia que podemos decir de que Dios es Dios y que el relato de la creación es, el que dice el Génesis y el que dice la Biblia? La mayor evidencia de esta es Cristo, es Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la pregunta que tenemos que lanzar. ¿Crees esto? Porque que Jesús vino al mundo, hizo milagros, murió en una cruz y resucitó al tercer día, no es un cuento de hadas, es historia. Si crees en Cristóbal Colón, si crees en Julio César, es como ellos, historia. Y para ello tenemos más de 500 testigos oculares de distintas lenguas y de distintas culturas que no tenían nada que ver, que no se pusieron de acuerdo y que lo dejaron por escrito en pergaminos que podemos hoy visitar en museos. Es como si en aquellos tiempos alguien hubiese tenido un iPhone y hubiese grabado a ese Jesús de Nazaret que vieron 3 días antes de morir en una cruz pasear por las calles. Eso, ese iPhone de la antigüedad, son esos pergaminos de más de 500 testigos y podemos visitarlos. Con esto concluyo mi ponencia y muchas gracias.